Amigos, yo soy Balam. El día de hoy vamos a iniciar una serie de pláticas, Mi deseo es charlar con ustedes de diferentes cosas que podamos ir aprendiendo juntos, que podamos ir compartiendo nuestras experiencias, que podamos ir aprendiendo unos de otros, y con la finalidad obviamente de que todo esto nos ponga en el camino de la toma de conciencia que tanto necesitamos, ¿sí? Pues bien, no he preparado nada porque se me hace más fresco así no preparar nada, sino que esto sea una charla informal con ustedes, ¿sí? Y bueno, se me antoja hablar de la envidia, ¿sí? Generalmente cuando la gente dice o habla acerca de la envidia, la gente se refiere a ella como al querer lo que el otro tiene o envidiar lo que el otro tiene, así dice, ¿sí? Pero eso me parece así muy pobre en realidad. La envidia es algo mucho más fuerte que eso, es mucho más profundo que eso. Solamente comprendiendo realmente el concepto de lo que es la envidia es que podremos entender por qué la gente hace tantas barbaridades, por qué la gente es capaz de cometer tantas aberraciones, por qué es capaz la gente de cometer actos tan deleznables, ¿sí? Pero solamente se puede comprender si comprendemos lo que es la envidia. Muy bien. Pues vamos a ver qué es la envidia. La envidia, le pregunto a una persona común, ¿qué es la envidia para usted? Y dice, ambicionar lo que el otro tiene. Pues bueno. ¿Y para usted qué es la envidia? Para mí la envidia quiere decir que el otro quiere que una persona desea tener lo que tiene su vecino. Y en general esa idea de estas gentes generalmente es muy semejante, ¿no? Pero no se dan cuenta de la profundidad de lo que es la envidia y cómo es capaz de crear en las personas un pensamiento, una emoción, un sentimiento que puede llegar a ser verdaderamente aberrante. ¿Qué es la envidia entonces? La envidia es el sufrimiento. Es el sufrimiento que experimenta una persona como consecuencia del bienestar o la felicidad ajenas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo suena desde ahí? Quizá hay personas que digan, oiga, pues es muy semejante a lo que yo dije. No. ¿Sí? La persona que envidia es una persona que está sufriendo. Es un sufrimiento. La envidia provoca un sufrir del actor, ¿sí? Es un sufrimiento tan profundo, tan fuerte, que esa persona que sufre siente que se desgarra, siente que ese sufrimiento es tan grande que no lo deja vivir en paz, que ese sufrimiento es como si fuera un cáncer que lo martiriza terriblemente, ¿sí? Eso en realidad es la envidia. El envidioso es capaz de cualquier cosa, porque el objeto de su envidia desaparezca. No importa que el objeto de su envidia sea destruido. Y cuando hablo de destrucción, ya estoy hablando de un concepto mucho más aberrante,
¿sí? Mucho más aberrante, mucho más perverso incluso, ¿sí? Porque el envidioso está dispuesto a destruir. ¿Sí? Y entonces el ser que envidia no puede tener siempre la posibilidad de tener lo que el otro tiene, pero sí puede destruirlo. Uh-huh. ¿Qué queremos decir con esto? Que el envidioso sufre porque el otro tiene algo, porque el otro es feliz, porque el otro tiene una familia armónica, donde todos sus hijos y su señora, ¿verdad?, se llevan muy bien, porque la señora ya tiene un vehículo nuevo, el señor con el producto de su esfuerzo y de su trabajo ya compró un vehículo nuevo para la señora, para que se lleve a los hijos a la escuela, ¿verdad? O la señora se compró un vestido nuevo y la otra, ¿verdad? O otra mujer, por ejemplo, puede decir, ah, mira, nada más esa ya se compró un vestido nuevo, o ya tiene un vehículo nuevo. Entonces, ¿por qué no lo voy a tener yo? Yo quiero tener lo que esa persona tiene, y no tanto en cuestión, no tanto, fíjense, está más perverso, pero no es tanto en cuestión de propiedad, sino en cuestión del disfrute, del confort que eso le puede proporcionar a esa mujer. ¿Me voy explicando? O sea, la cosa no es solamente es el valor que un objeto tiene y yo no lo puedo tener. No. Esto es más profundo aún. Esto significa ese satisfactor, ese objeto envidiado produce una satisfacción, produce un confort. Ese confort es el que en realidad es la raíz del sufrimiento del doliente. ¿Y quién es el doliente? Pues el doliente es el envidioso. Es el que está sufriendo. Entonces, el envidioso es capaz de cualquier cosa con tal de dejar de sufrir. Y solamente de esta manera nos podemos explicar muchas de las cosas que es capaz de hacer el envidioso. Porque si él está sufriendo, lo que él necesita es aplacar, destruir, deshacerse de aquello que le provoca el daño, de aquello que lo hace sufrir. Ajá. Yo creo que para este momento ustedes están empezando a dimensionar la envidia de otra manera. Yo creo que ustedes se pueden empezar a decir, ay, caracoles, como que va mucho más allá de lo que yo pensaba como envidia. Me imagino que así es. Pues bien, fíjense bien, nada más. El envidioso no construye, el envidioso destruye. Fíjense ustedes en las personas que se encuentran alrededor y ustedes se van a ver cómo van a poder identificar a personas que critican, que obstaculizan que una idea o una propuesta progrese, que no aportan, pero sí están para obstaculizar o para destruir una propuesta. Fíjense ustedes si van a decir, ay, caracoles, si es cierto, pues esto le pasa a fulano, o si es él, o a fulana, ¿sí? Muy bien. El envidioso está sufriendo. El envidioso muchas veces no puede tener el objeto de su envidia, pero sí puede destruirla. Sí puede destruirla. Y como no siempre tiene la posibilidad de destruirla él, con sus intrigas, con chismes,
Entonces, si él no tiene la posibilidad de hacerlo, pues él busca a quien le ayude a mitigar ese dolor y ese sufrimiento. Si no puede hacerlo él, va a buscar quién le pueda ayudar. Y aquí es donde entra justamente las personas que tienen la capacidad de hacer maldades. Mucha gente les han dado de llamar brujos. No, esa es una palabra muy mal aplicada. Un día después vamos a platicar de lo que concretamente es la brujería, porque nos quitemos ese concepto erróneo. Entonces, ahorita vamos a ocuparnos de esto, de la envidia. Pero entonces, una persona que está sufriendo y no puede él mitigar ese dolor, ese sufrimiento que lo desgarra, que siente que se lo come por dentro, entonces acude con una persona, vamos a ponerle operador, ¿sí? Ya puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Entonces busca una persona que sepa hacer maldades para que esa persona pueda destruir aquello que le causa sufrimiento al envidioso, ¿sí? Pues entonces esa persona generalmente lo que hace es pedirle a esta gente que identifique al ser envidiado, hombre o mujer, niño, ¿sí? Y ahora, en estos tiempos, todo es mucho más fácil, porque ahora, por ejemplo, mediante las redes sociales, los medios electrónicos, es muy fácil conseguir información de las personas. Se consiguen fotografías, se consiguen los nombres de las personas, se consiguen los nombres de las mamás, de la mamá, del papá, ¿sí? De otros familiares, de los hijos. Y eso se usan pues para poder acabar con la felicidad o con el bienestar de ese ser envidiado, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes qué terrible es esto? Y qué terrible es ser el sufrimiento de una persona como para que esté dispuesta, ¿sí?, a echarse encima un karma terrible. Cualquier acto de nosotros, cualquier acto de cualquier persona que esté dispuesta a hacer daño, que esté dispuesta a acabar con la felicidad, con el bienestar, acabar con caracoles, hasta con la vida de una persona, ¿sí? Todo esto arrastra karma y se paga porque se paga. Estas cosas no quedan impunes. Voy a hacer esto, al cabo nadie se va a dar cuenta, porque esa es una de las primeras cosas que piden con ese operador, con ese hechicero, ¿verdad? Lo primero que piden, oiga, pero que yo no pueda ser identificado, que no se sepa quién soy yo, quién fui, quién fue el que hizo la maldad, o quién la mandó a hacer, ¿sí? Es lo primero que piden. ¿Por qué? Pues porque quien lo manda a hacer, aparte de ser envidioso, es un cobarde. Pues entonces, se mandan a hacer las maldades y obviamente siempre hay una víctima, ¿sí? ¿Y quién es la víctima? Sino aquella persona que ha sido el objeto del sufrimiento del doliente, o sea, del envidioso, ¿sí? Entonces, ellos lo que piden es que no sean identificados. Luego, también, obviamente, es como si el hechicero le dijera, le presentara una carta. Oiga, ¿y qué es lo que usted quiere? Mire, podemos hacer que esa persona... ¿qué es lo que tiene esa persona? Es que es muy bonita. Tiene una cara tan hermosa, tiene un cutis muy bello, ¿sí?
En una ocasión desembarqué yo en República Dominicana. Y esto como un ejemplo, desembarqué en República Dominicana y entonces resulta que había una muchachita haciendo trencitas. Y era una mujercita muy jovencita, muy guapa, pero yo volteé y ella volteó la cara. Eso fue lo que me hizo llamar mucho la atención, porque primero estaba viendo insistentemente hacia el lugar por el que yo iba, y cuando yo volteo a verla, ella se voltea, como ocultándose. Yo me di cuenta y me acerqué. La muchachita estaba llena de un acné terrible, terrible. Y inmediatamente le dije yo, ella estaba haciendo trencitas. Me le acerqué, le dije que si podía yo hablar con ella. Ya iba a terminar, y entonces cuando termina le dije, mire señorita, yo me quedé un momento porque quería decirle a usted, lo que usted tiene en su carita no es natural. Lo que usted tiene en su carita es provocado. ¿Sí? Una compañerita de ella que estaba ahí me dijo, dice, si viera qué bonita piel tenía, ¿sí? A eso me estoy refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, un operario puede incluso ofrecerle, ¿verdad?, a su cliente, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Quieres que se le manche la cara? ¿Quieres que se tuerza un tobillo? ¿Quieres que tenga un accidente? ¿Quieres que se ponga, que si es una mujer muy delgada, por ejemplo, yo no puedo tener la cinturita de ella, pero yo puedo hacer que ella pierda su cinturita? Entonces la ponemos gorda, hacemos que se deforme. En una ocasión una amiga la hija de una amiga iba a participar para un casting de unos comerciales, ¿sí? Y se presentaron muchas personas, ¿verdad? Muchas mujercitas a presentar sus portafolios, ¿verdad? Llenas de fotografías, en fin, ¿sí? Entonces, ya después de eso venía la entrevista personal, y esta muchachita nos decía, dice, cuando fue la entrevista personal, ya unas venían con la cara manchada, otras venían con granos en la cara, otras venían con piernas enyesadas o con pies enyesados, por ejemplo, ¿sí? O sea, se habían hecho daño, ya entre ellas había quien se estaba haciendo daño, ¿sí? Todo esto existe. Hay gente que se le hace tan difícil que alguien sea capaz de hacer daño, o más allá, que alguien... Hay gente que cree que el mal no existe, pero mis mismos pacientes me dicen, yo le digo a mi esposo, por ejemplo, que así como existe el bien, existe el mal. Claro, naturalmente, ¿sí? Y esto es justamente lo que hace que exista mucha gente que esté sufriendo por las envidias, porque contratan operadores que saben hacer maldades y se encargan de que esas personas pierdan su belleza, su figura, sus bienes personales, su patrimonio, que tengan problemas en su trabajo o que pierdan su trabajo, o aún mucho más, ¿sí? Entonces, esto creo que es con lo que podemos empezar para explicarnos el fenómeno de la maldad, a partir de que podemos entender lo que es la envidia. Yo soy Balam, y así como el día de hoy me dieron la oportunidad de llegar a ustedes, tan pronto sea posible voy a estar nuevamente, ¿sí?
Les agradezco mucho el favor de su atención y nos estaremos viendo muy pronto. ¿Sí? Mi teléfono personal, no importa donde ustedes se encuentren, es 811-484-0100. Actualmente me encuentro en la ciudad de Monterrey, pero a pedido de mis pacientes me desplazo a diferentes partes. En meses pasados estuve en México, Puebla, Estado de México, específicamente Toluca y Valle de Bravo, Querétaro, San Miguel Allende, Dolores. Esos fueron los lugares en donde estuve. Ahora, el 12 de septiembre, salgo hacia México. Con toda seguridad voy a pasar a Puebla, me regreso a México y tengo que ir a Valle de Bravo. De Valle de Bravo a Querétaro y de Querétaro hacia acá. Entonces, si ustedes están interesados en mi consulta, comuníquense conmigo. Mi Face, me imagino que es el que están viendo, es Dr. Balam Psíquico. Dr. Balam Psíquico. Y hoy empezamos a hablar de la envidia. ¿Sí? Y de esta manera se van a empezar a poder explicar muchas cosas. Yo soy Balam y nuevamente les agradezco mucho la atención que me prestaron. Gracias. Dios nos bendice. Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.